Chávez entendió que tenía que devolverle el poder a la gente para poder comprar. Que Chávez entendió que tenía que devolverle el poder a la gente para poder comprar. Cuando lo que hizo fue volver a la gente dependiente del Estado y mantener a una serie de vagos y hacer crecer una cantidad de políticos, el doble que los haitianos copianos, que causó la mayor miseria y pobreza en Venezuela. Bueno, empezamos fuerte. Bienvenidos a Refutando Disparate. Para poder comer. Y eso provocó que aumentara la demanda. Y eso provocó que el aparato productivo empezara a producir más. Claro, para que la gente pueda comer, pero a través de sus propios pies, un salario más alto, un crecimiento económico, empresarial, de producción, que haga que haya más competencia, más oferta, y por lo cual haya más productividad y mejores tasas de capitalización, por lo cual haya crecimiento económico genuino y la gente progrese, sino a través de depender del Estado, de robar a uno para darle a otro, después causar una igualdad en pobreza y echarle la culpa a otro. Y estos descarados vienen ahora a lavarle la cara al gobierno. Increíble. Cuando no, una zurda empobrecedora hablando desde la ignorancia. Primero, que haya más demanda no quiere decir que haya más riqueza. Solamente quiere decir que la gente demanda más cosas. Ahora, ¿esa demanda es genuina o es impulsada a través de la maxificación o el crecimiento de la oferta monetaria? Lo cual no quiere decir que haya más riqueza, porque que haya más dinero en la calle no supone más riqueza. Porque que haya más dinero en la calle no supone que haya más bienes y servicios. O sea, haya más carros, haya más ropa, haya más computadoras. No supone que haya más bienes y servicios, porque los bienes y servicios no aparecen del aire. O sea, el dinero solamente es un mero medio de intercambio. El dinero no es riqueza. El dinero solamente sirve para intercambiar. No, porque haya más dinero, no quiere decir que haya más bienes y servicios. Y si no hay más bienes y servicios, el dinero pierde valor económico, pierde demanda. ¿Por qué? Porque se devalúa gracias a la inflación. Y eso es algo que es evidente, pero estos zurdos nunca aprenden. Entonces, que haya más demanda en base a inflación, sea provocada por la masificación de la oferta monetaria, los subsidios o las ayudas sociales, no significa que se produzca más. Eso es una falacia. Ahora tú no. Si tú restringes el consumo, porque le restringes además la liquidez a la gente, porque te vendieron la idea, no sé quién, pero te vendieron la idea de que había que eliminar la masa monetaria, porque eso era lo que estaba causando inflación. Pero que nada, el Estado no tiene que intervenir ni en la oferta ni en la demanda. El Estado ahí solamente estorba. Lo que hace es crear problemas y crear pobreza. Segundo, obviamente que la inflación es el crecimiento y la expansión de la oferta monetaria. Esa es la inflación. Y la consecuencia es la devaluación de ese dinero que crece en expansión frente a los bienes y servicios, que es lo que reflejan los precios. Que los precios es lo último que se refleja después de todo el proceso productivo, como relación histórica de intercambio, por lo cual no puede ser la subida general de los precios, porque primero con la inflación los precios no suben todos al mismo tiempo, o sea que no hay una subida general, además el precio es lo último de la cadena de producción, con lo cual no es un problema de los precios, sino el problema del dinero que se devalúa. ¿Entiendes? ¿Y en qué momento se restringió la masa monetaria? Eso es absurdo. Si cada vez el gobierno gastaba más, perdiendo recaudación fiscal porque destruía la economía, destruía las empresas persiguiéndolas, multándolas con impuestos al patrimonio, con impuestos al capital, lo cual hace que huían en masa los capitales de Venezuela y aparte expropió, destruyó, hizo huir a la inversión. Y solamente le quedaba la plata del petróleo, que era mucha, pero evidentemente no le alcanzó, como se vio en los hechos, para financiar el estatismo exacerbado, el socialismo exacerbado, que siempre termina igual. Si no, llamamos la caída del muro de Berlín. De revelar, Pascualina, una cifra del 41% que recogieron la liquidez. Y paró el aumento de los precios. 8.000 y pico % aumentaron los precios. Por eso es que los políticos te quieren educar, para que tú te creas en ciertas estupideces. ¿En qué momento o quién se cree que el chavismo quiso restringir la liquidez? Si más bien la aumentó para financiar más gasto público y más déficit fiscal, que es cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. Recaudaba menos, ¿por qué? Porque cada vez destruía más la inversión, espantaba más la inversión, fundía más impuestos, regulaciones y controles a la inversión, con lo cual cada vez recaudabas menos y dependías más de lo que ingresaba del petróleo, que tampoco era suficiente, que también fue otra mentira del chavismo. Entonces, en ningún momento se restringió la liquidez. Y esa es la razón por la que los precios siguieron subiendo, porque seguía habiendo inflación, seguía habiendo financiamiento con expansión de la masa monetaria a través de la emisión monetaria del Banco Central. Esa es la verdad.
sea, no se dejen engañar de estos mentirosos, por favor. Porque es una guerra de carácter político, no responde a variables económicas. Es que seguimos la retórica de carácter político. Si la política es el problema, siempre en todo caso la política fue el problema. El gasto público fue el problema, porque el gasto público se hace a expensas del privado y restringe el gasto privado, restringe inversión, restringe oferta, productividad y empobrece a las personas, que es lo que la gente no entiende. Porque la gente ve el puente encima del Orinoco y la inauguración del chavismo con parafernalia, cohete, y no entiende que para que se hiciera ese puente, en otros sectores de la economía se destruyó riqueza, se destruyó inversión, se crearon más pobres. Y todavía en Venezuela hay gente que celebra el gasto público como algo bueno, porque no aprenden nada, que es lo que es mi teoría, y muchos se molestan. Entonces viene esta con el cuentico de que es una cuestión política. No, es una cuestión económica. Se trata de que las medidas socialistas, el estatismo, crecimiento del Estado, más controles, más regulaciones, más impuestos, más financiar todo con emisión monetaria, destruyendo la riqueza, destruyendo la producción, siempre termina en miseria. No es político, fue económico, pero a través o causado, mejor dicho, por la política socialista y estatista del chavismo. No le vas a lavar la cara. Mientras yo viva, yo voy a decir la verdad y aquí no va a venir a mentir nadie. Entonces tú no puedes pretender solucionar un problema que es político aplicando las viejas recetas según las cuales en este país hubo una implosión social. O sea, no se puede ser tan ingenuo. No podemos venir nosotros a decirle a la gente que ahora la solución no es lo público, que lo público no sirve. Pues sí, hay que explicarle a la gente que lo público es el problema, porque lo público, o sea, el Estado, el chavismo, el socialismo, fue lo que provocó los problemas de Venezuela. Las políticas socialistas, la restricción de las importaciones, el control de precios, el control de cambio, la sobreregulación de la economía, la persecución ideológica y envidiosa a los capitalistas, a los que ahorran e invierten y ponen bienes capitales en manos de los trabajadores para que ellos sean más productivos. Todo eso lo destruyeron y fue lo público. Entonces es lo público que causó esa miseria generalizada y que Venezuela sea más pobre que Haití. ¿Es la solución? Porque eso significa que estamos renunciando a los fines del Estado que está aquí en esta Constitución. Este Estado social de derecho y de justicia está en la obligación de intervenir para equilibrar las condiciones. Y ahí está el medio del asunto y la causa del problema. La Constitución espuria que tiene Venezuela. De por sí la Constitución es un papel sin ningún tipo de valor. Porque primero, no cumple su primera función, que es restringir el poder de los políticos. O limitar el poder de los políticos. No. Ninguna Constitución cumple esa función. Si tú no cumples como tal la primera función principal para lo que fuiste creada, que es el fin del constitucionalismo, entonces no sirves. Y si viene ahora con esto de que el Estado tiene que equilibrar, tiene que intervenir, no, gracias a la intervención y al Estado tratar de equilibrar, porque siempre se equilibra hacia abajo, destruyendo al que le va bien, para equilibrarlo con el que le va mal, manteniéndolo a expensas del que le va bien, de paso, porque aparte lo limita, le cobran más impuestos, les ponen más regulaciones, les ponen más restricciones, y después si se va, o si no quiere trabajar más, o sea, si no quiere invertir más en Venezuela, entonces el malo es el que no invierte. Cuando tú le quieres sacar más dinero al que produce, para darle al que no produce nada, y aparte le pones un cúmulo de piedras encima para que no progrese. Pero si los precios suben, porque esto provoca que haya menos oferta de bienes y servicios, con lo cual el precio va a crecer, porque hay menos oferta, habiendo más demanda, el precio crece. Y tiene que ser así, porque si el precio avisa dónde falta oferta, para que haya inversión, porque ahí donde falta oferta hay oportunidades y beneficios empresariales. Pero si está un gobierno como el chavismo que espanta la inversión y que no deja que estos precios emerjan o avisen o guíen a los agentes económicos, que es una de las funciones de los precios, entonces después se quejan porque la cosa va mal y después vienen a decirte que es un problema, que es una guerra política y no es una causa económica provocada por ellos mismos, porque a eso se dedica la política, a provocar problemas que ellos mismos son la solución. De paso, la política es la peor estafa. Y eso nadie me lo puede discutir, porque es evidente. Los hechos lo demuestran. Entre el débil en una relación comercial donde quien acumula capital tiene con qué echar para adelante y puede avasallarlo. Entonces, y seguimos con la mentira. El Estado tiene que equilibrar para que ayude al débil. ¿El débil por qué? ¿Por qué débil? Porque esa retórica de victimismo y de sentimentalismo barato y estúpido. Si es el capitalista al final el que
se hace rico o hace crecer su patrimonio si satisface demandas que tienen las personas en el mercado a precios que ellos quieran pagar. O sea que los mayores beneficiadores de las personas son el capitalista, que además es el que pone los bienes capitales e invierte los factores de producción en la infraestructura para que haya empleo, sin el cual los trabajadores no tienen empleo. Entonces, tú tratando de equilibrar de forma envidiosa y sentimental, lo que hace es destruir el capital, que el capital no son más que infraestructura, tractores, bienes complementarios que se combinan con factores de producción que se materializan en bienes de consumo, que la gente quedará a pagar sí o no según su valor subjetivo. Destruyes ese capital, se consume ese capital y deja todo en la línea de la pobreza. Después que todos están en la línea de la pobreza, vienes de descarada a decir que eso no es la causa, sino que es la solución otra vez. O sea, haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes. Entonces, ¿cómo equilibras tú esa relación? Dignificando salario. ¿Cómo equilibras tú esa relación? Devolviéndole a la gente la capacidad para comprar y para dignificar. Porque, ¿qué tiene el trabajador al final? Su fuerza de trabajo es lo que está vendiendo. Aquí siempre usando el sentimentalismo barato y la demagogia. Son ustedes los que destruyen al trabajador, porque son ustedes con estas ideas estúpidas de que el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo y todas tonterías, los que destruyen al trabajador, porque destruyendo al capitalista, que es el que en verdad beneficia al trabajador, que es el que pone esos bienes capitales, esos factores de producción, entonces toda esa infraestructura que crea a través de materializar una idea empresarial, en la mano de los trabajadores, de lo que los trabajadores como factor de producción más forman parte, es que hay empleo y hay progreso económico. Ustedes destruyen al capitalista, restringen al capitalista, destruyen la inversión y dejan al trabajador sin oportunidades. Y después quieren que los pocos que queden mantengan todo ese poco de trabajadores desempleados y aparte pagan salarios estratosféricos donde hay una situación económica gracias al estatismo y a tus ideas que es imposible. Entonces no va a colapsar Venezuela como colapsó. Entonces, y lo más descarado que me vienen a los años a contarte que eso que hicieron no es la causa, sino otra cosa que no se aplicó nunca. Porque en Venezuela nunca se ha aplicado ideas capitalistas en serio. Que de paso que el capitalismo no es algo a aplicar. El capitalismo es un proceso que pasa o no. Si hay más libertad económica o no. Pero bueno, ese sería el tema de otro video. Entonces tú no puedes permitir que te retrograden a lo que ya vivimos, porque el venezolano en eso sí tiene memoria. ¿Ves? Y nosotros no vamos a permitir que pase lo que pasó en Argentina y nos vamos a quedar calladitos y sí vamos a privatizar. Obviamente no vamos a dejar pasar lo que pasó en Argentina, porque obviamente, aunque yo no apoyo la democracia, porque para mí la democracia es un circo, es una mentira, es una estafa, pero es evidente y se demostró en los hechos. O sea, no va a dejar que haya elecciones. Maduro ni el chavismo se va a ir con elecciones democráticas. Se va a ir a la fuerza, después de millones de muertos. Lamentablemente, al parecer será así. Y bueno, no van a privatizar, pero todas las empresas estatales, o la mayoría de las empresas estatales, que evidentemente quebraron, porque era el camino, era lo previsible, muchas las entregaron. Claro, a sus amiguitos del poder. No sus dueños originales, ni a gente que de verdad les merezca, porque claro, eso de merecer del Estado es muy difícil. Pero entregaron las empresas, porque es imposible que el Estado administre empresas, porque no hace cálculo económico, no vive de pagos voluntarios, con lo cual no tiene pérdidas y beneficios que le ayuda a calcular y administrar cuánto, cómo y qué cantidad va a dar de ese servicio. Por eso que siempre son deficientes y siempre termina mal todo lo que tiene el Estado, sea gobernado por quien sea. Sí, miren, lo que pasa es que como estamos en guerra y nos quebraron, entonces ahora vamos a privatizar la comercialización y la distribución de la electricidad. ¡Qué mantequilla! Claro, ¿cómo vamos a comercializar la distribución de la electricidad? Por favor, ¿cómo vamos a hacer que un servicio que está dado por el Estado en régimen de monopolio, por lo cual baja la calidad, baja la eficiencia y es más caro, porque así la gente no lo crea, es más caro porque cuesta más, porque está mal administrado? O sea, lo pagas con tu pobreza y tu miseria. Quizás no lo pagas con precios directamente a precios altos, pero lo pagas con tu pobreza y miseria, porque esa es una de las causas, lo público, lo que explico, de tu pobreza y que tú seas pobre. Entonces, no es mejor tener un servicio dado de forma voluntaria o pagado de forma voluntaria y dado en competencia, porque no es la competencia lo que mejora los servicios, porque obliga a los empresarios a batallar entre ellos en razón de servicio, calidad y precio, que es la única forma que bajen los precios. No el control de precios que se aplicó en Venezuela, que de eso no habla, y causó una escasez
gigantesca. Porque de eso no lo dice. Ya, lo que da plata, que además, en época de los adecos, fue lo que produjo miles de millones para que esos adecos se hicieran millonarios. Y si no, que me responda dónde están los presidentes de CAFE de este país. Yo conozco a uno que sé dónde está, millonario, porque además estudiaba con su hijo cuando estudiaba en el Colegio Santiago de León de Caracas. No dudo que adecos y copellanos se enriquecieran a expensas de la pobreza de Venezuela o de venezolanos. Obviamente es el fin político por excelencia de todo político, diga lo que te diga, y ellos fueron los culpables de que llegara el chavismo. Por supuesto, porque lo que aplicó el chavismo fue lo que aplicó los adecos en dimensiones más bajas y con excepciones de algunas políticas que no aplicaron, pero la mayoría de cosas que hizo el chavismo políticamente, de manera económica, lo hicieron los adecos. Y una de las cosas más graves que tiene la inflación es que al hacer crecer la oferta de moneda, al haber más dinero en la calle, se crea la sensación de que hay más empleo, de que hay más crecimiento económico, de que mejoran los salarios, pues la gente puede comprar más. Pero que tú puedas comprar más porque hay más dinero no significa y supone que haya más bienes y servicios, que haya más producción. Y ese es el detalle que no te cuentan. Entonces después, cuando viene la verdadera cosa, que es la depresión, que es cuando se dan cuenta que cada vez son más pobres porque el dinero se devalúa, entonces es culpa de los empresarios, que también sufren inflación en los factores de producción y bienes capitales. Que la gente quiere que los empresarios compren más caro gracias a la inflación y le vendan a ellos más barato. Y después viene el gobierno y pega control de precios, con lo cual termina de destruir lo que ya está destruido. Y esto seguimos sin entenderlo. De locos. Entonces, a nosotros no nos pueden venir a echar cuentos. Yo era una adolescente cuando vi lo que pasó en este país y cómo nos aplicaron la receta neoliberal con todo. Y este país fue el primer país que se levantó contra el Fondo Monetario Internacional. Que no se les olvide que los venezolanos somos un cuero seco. Y por eso hacemos las advertencias que hacemos. Pues, tú sí no vas a venir a echar cuento nosotros. Tú no vas a venir a decir nosotros que lo que hizo el chavismo no es la consecuencia de lo que vivimos hoy. Descarada. Y aparte viene con la ignorancia, el neoliberalismo. Sí, en Venezuela siempre se aplicó socialismo, siempre se aplicó estatismo. En Venezuela gobernó la socialdemocracia de centro izquierda y centro derecha. Y después llegó el chavismo, que es la izquierda dura. Siempre hubo socialismo, siempre. Nunca se aplicó, porque primero no existe la receta neoliberal, no existe. Eso es una falacia, es una tontería. Porque neo es nuevo, el liberalismo viene de libertad, eso no existe. Fueron ideas que un tal Rustov promovió en un coloquio económico, el cual fueron rechazadas. Y después volvió como el chivo expiatorio de los socialistas en la falacia de echarle la culpa al capitalismo y al mercado de lo que causa el Estado. Entonces, no seas mentirosa. Y para tú ver las cosas como tienes que verlas, tienes que disponer de una teoría a priori correcta. Y tú lo que tienes es ignorancia. Y aparte la multiplica. Y de paso quieres venir a mentirnos. Ustedes, el chavismo, fue lo peor que le pasó a Venezuela. Y son la causa de la pobreza más exacerbada que hubo en ese país. Que Venezuela llegara siendo un país tan rico en todo, llegar a ser más pobre que Haití. Mientras me quede vida, esta gente se desmentirá. Así que comparte el video. Y no dejes que esta gente siga engañando a personas.